Dato de pobreza que indicó un primer semestre de 2020, bien digo, con un 40,9% de personas en esta condición. Esto es el primer semestre, así es como se mide y se informa la pobreza de manera semestral, y comparándolo con el mismo periodo de 2019 está dando un alza del 5,5%. El dato crítico es para niños, niñas y adolescentes menores de 14 años, en donde estas personas en esta edad estarían en un 56% dentro de esta condición de pobreza. Los datos son muy impactantes. En nuestra ciudad el dato es relativamente menor, dio un 34,8% el nivel de pobreza en Río Cuarto. En general en el país indican que es el número más elevado desde 2004, y este 40,9% que mencionamos implica 18 millones y medio de personas en condición de pobreza. Vamos a hablar con especialistas en esta materia. Nos atiende gentilmente el sociólogo Eduardo Donza, además él es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Eduardo, soy Fernanda, buenos días. Eduardo, ¿me escucha? Buenos días, gracias Ahí por está, llamarme. ahí lo escuchamos. Eduardo, buen día. Sí, bien. Bueno, Buen día, gracias por el llamado. no, gracias a usted por atendernos, Eduardo. Bueno, ¿esperaban este número elevado de niveles de pobreza? Bueno, lamentablemente sí, ¿no? Porque algunas estimaciones que habíamos realizado nos daban valores muy similares, y sobre todo porque tiene metido este semestre, como usted bien decía, tiene metido un trimestre, ¿no? Que Claro. es el segundo trimestre donde se agravó toda la situación, ¿no? La pandemia empezó en Argentina con la cuarentena la última semana de marzo, ¿no? Y el segundo trimestre nos da un valor de 47,2% de Wow. población en situación de pobreza, ¿no? Y lamentablemente eso es lo que se transitó en todo el segundo trimestre, y esperemos que en la actualidad, con la reactivación, aunque haya sido leve esa reactivación, ese nivel de pobreza vaya bajando, ¿no? Claro. Entonces tenemos una situación que aparece equilibrada, ¿no? en un 40%, y también lo que es la indigencia, ¿no? No hay que olvidar, hay un 10,5% a nivel de todo el semestre de personas a las cuales viven en hogares que los ingresos no le alcanzan para los gastos de alimentación, ¿no? Claro. Eduardo, ¿cómo evalúan ustedes todos los aportes del Estado en este tipo de familias que por ahí perdieron sus trabajos? Me refiero a los aportes ATP, a los empleadores para contribuir en el pago de sueldos, al aporte del IFE que se sumaron a la AUH, y cuánto esto, si no estuviese, ¿tendríamos números peores? Sí, por supuesto, ¿no? Una estimación que realizamos, y puede haber otras, es que más de un 6 o un 7% hubiera aumentado lo que es la población en situación de pobreza, ¿no? Fueron esfuerzos que hicimos todos los argentinos a través de los impuestos, son medidas de emergencia, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que apuntar ahora es a desarrollar políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo, ¿no? Porque lo que tenemos probado desde hace varias décadas es que las transferencias del Estado no son en países como Argentina lo suficientemente importantes en volumen como para sacar a las familias de la pobreza, sí, para un poco limitar lo que es el nivel de indigencia, lo que es cubrir los gastos de alimentación. Pero si no se dinamiza el mercado de trabajo, estas ayudas que tienen que continuar, porque muchas familias lo necesitan, pero estas ayudas no alcanzan. Claro, claro. Pensaba también, trataba de recordar que se conoció hace poquito el estimador mensual de la actividad económica también, con una caída del 13,2%. Bueno, esto habla claramente de ese último trimestre que usted hace referencia, en donde la pandemia ha afectado lo laboral y la actividad productiva también.
Sí, y hace unos días también salieron los datos del INDEC con respecto al mercado laboral, ¿no? Y Claro. ahí aparece sí una pérdida de empleo muy grande, una disminución de la tasa de empleo, una disminución de cerca de 2,5 millones de tantos puestos de trabajo asalariado como trabajo por cuenta propia, los que más se vieron afectados. Y la desocupación no subió tanto, subió un valor un poco más del 13%, pero porque ante la imposibilidad de buscar trabajo, pasaron a la inactividad de esas personas que habían perdido el trabajo, ¿no? Esperemos que se reactive lo antes posible, sobre todo los que son las actividades de baja especialización, las que son las changas, ¿no? Como para ir generando mayores ingresos a la población, ¿no? Pero nos queda una situación muy adversa, más que en Argentina venimos de unas cuestiones estructurales desde hace varias décadas, ¿no? Claro. De lo que es un mercado de trabajo muy precarizado, porque la estructura productiva en Argentina, ¿no? Tenemos un sector formal, privado formal, pero hay un 35% de los ocupados en ese sector, un 15% en lo que es el sector público y casi un 50% que está en un sector microinformal con baja productividad que paga bajos salarios, ¿no? Claro. Y ese es uno de los problemas centrales, ¿no? Y otro problema es tener muy en cuenta las economías regionales, ¿no? También para evitar esas migraciones forzadas de las familias que no tienen trabajo en un lugar geográfico de nuestro país y se trasladan casi siempre a las grandes ciudades donde están más cerca, ¿no? De lo que son las posibles ayudas del Estado, tienen una escuela o un hospital más cerca, pero engrosan también esos cordones de las grandes ciudades, Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, que también es donde enfermedades como la actual y todo hacen mucha más mella. Claro, claro. Me quería centrar un ratito en los niños, niñas y adolescentes. ¿Cuánto creen ustedes que ha impactado la falta de la escuela, ¿no? Muchas escuelas que brindaban una copa de leche, o cómo por canales diferentes esto se pudo sostener o no. ¿Qué evaluación hacen al respecto? Bueno, eso dependió mucho de cómo se pudo mover cada municipio, ¿no? Cada provincia y cada municipio en la asistencia, ¿no? Algunos hicieron algunas cuestiones alternativas, ¿no? De lo que es llevarles a los niños o que a los hogares o que las familias pasen por la escuela a retirar bolsones, ¿no? Pero por supuesto que esto ha sido una complicación muy grande y que ha impactado mucho específicamente a los niños y a los adolescentes, ¿no? Un proceso de socialización que se vio cortado, la desconexión a través de no tener los medios o no tener, a veces pueden tener una computadora, Claro. aunque le haya dado el Estado, pero no tener a veces la conexión de Internet, ¿no? Y la imposibilidad de poder hacer el seguimiento. Y hay una cuestión de cercanía, de afecto, de conocimiento con los maestros, de cercanía, que en lo que es las edades más bajas, lo que es una educación primaria y en parte una educación secundaria, complejiza mucho, Claro. ¿no? Entonces, en este sentido, esperemos que no sea tan grande el impacto en los que son estos niños. Ojalá. Ojalá. Eduardo, ustedes desde la UCA hacen una medición de pobreza estructural en múltiples dimensiones. ¿Están sacando próximamente algún número al respecto? Estamos ahora terminando un relevamiento, ¿no? Que también se realiza con todas las limitaciones del caso, pero que Sin estamos duda. llegando a una calidad muy aceptable. Y esos datos los vamos a estar presentando en la primera semana de diciembre. Vamos a hacer un evento, un encuentro virtual, ¿no? Como todos los eventos que se realizan ahora de la difusión, y vamos a presentar los datos de pobreza de este trimestre que estamos relevando, que termina ahora, y también algunos avances de los datos de niñez y la situación de los diferentes indicadores que generamos. Pero esos datos recién estarían en el mes de diciembre, en la primera semana. ¿Y se esperan que esta curva ascendente continúe?
A ver, si uno analiza este momento más álgido, que fue el segundo trimestre, que está en valores de 47%, Ujú, podemos esperar que haya una mejora, ¿no?, con respecto a ese 47%, claro, pero siempre teniendo en cuenta que que venimos de una cuestión estructural que ya es problemática, ¿no? No es una, como le pasó a algunos países que estaban relativamente bien y bueno, cayó el tema a nivel general de la pandemia, ¿no? bien. Entonces tienen más capacidad de reacción y no tienen una sociedad tan cansada. Nosotros pensemos que en muchos casos ya es como una tercera generación, ¿no? Sin duda. Niños que no vieron a sus padres y a sus abuelos poder desarrollar un trabajo de calidad, que vieron cómo los esfuerzos que hacían laborales no eran bien retribuidos, ¿no? Mm, Entonces, en ese sentido, se van acumulando, ¿no?, derechos vulnerados, se van acumulando exclusiones, no solo de la parte productiva, sino de la parte social también. Y eso es lo más complejo en sin Argentina, duda, ¿no? sin duda. Esta cuestión estructural, ¿no?, que un poco la tratamos de marcar con esa pobreza multidimensional que usted comentó. Bien, bien. Eduardo Donza, le agradecemos mucho este contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes por tratar el tema y bueno, por difundir también las actividades. Así que tengan muy buen día. Igualmente, igualmente. Él es sociólogo, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, contándonos, haciéndonos reflexionar y analizando un poco estos datos. El 40,9% es el dato de pobreza de nuestro país en el último semestre. Pero ¿qué pasa? El último trimestre estuvo marcado por el aislamiento, por la pandemia, y en esos solo 3 meses indican ascendería al 47%, ¿no? Esperan que a partir de la flexibilización de muchas actividades, de la reactivación lenta pero reactivación al fin de la economía, esto empiece a cambiar un poquito. Sin embargo, hay cuestiones estructurales, cuestiones económicas que ya venían azotando nuestro país y esto bueno, vino a complicar muchísimo más la situación, como bien nos explicaba Eduardo.